Un cordial saludo para las personas que están conectadas el día de hoy, para las personas que futuramente puedan conectarse para escuchar este webinar. Muy complacido de estar con ustedes el día de hoy. Es un gran honor, siempre lo digo. Yo considero que cada espacio que tenemos de interactuar, de compartir conocimiento, pero también de aprender, es un espacio maravilloso porque pues es la vida y Dios quien nos da esa oportunidad de podernos instruir, de poder adquirir cada día las herramientas suficientes y necesarias para que podamos responder ante la vida de una manera asertiva y de una manera positiva. Entonces, muy complacido, muy agradecido de estar acá el día de hoy, de que podamos compartir en este espacio y gracias a Dios por esta gran oportunidad y por este privilegio de poderme en este momento dirigir a las personas pues, que están conectadas con nosotros el día de hoy. Vamos a dar continuidad a este proceso de formación, de capacitación, de aprendizaje, de desarrollo de competencias y capacidades que efectivamente van a generar muchos frutos positivos en nuestras vidas en la medida que cada vez vamos a lograr ser mucho más conscientes, ser muchos más conscientes de nuestro día a día, ser mucho más conscientes de nuestra vida, ser mucho más conscientes de todo lo que tenemos alrededor, ser mucho más conscientes de aquello que no tenemos, de aquello que nos falta, de nuestras debilidades, pero también ser muy conscientes de las fortalezas. Yo considero que eso es importante en la medida que logremos establecer un equilibrio y que nuestra vida se centre en esa realidad donde podamos contemplar no solamente lo negativo, nuestras carencias y nuestras debilidades, sino que también podamos contemplar nuestras fortalezas, nuestras capacidades y nuestras características. Eso permite establecer un equilibrio y que más que nosotros podamos tomar esas características, que nosotros podamos tomar esas cualidades, esas competencias y fortalezas que nosotros tenemos y podamos utilizarlas a nuestro favor cada día para que eso nos permita cada vez lograr minimizar las debilidades que nosotros tenemos. Muchas veces cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y hacemos un reconocimiento de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros nos falta, muchas veces genera frustración porque lo vemos desde un componente algo negativo, incierto y desesperanzador. Pero darnos cuenta de lo que nos falta es una gran oportunidad, es un gran privilegio que tenemos de fortalecer. Esa es la posibilidad que nosotros tenemos de cambiar. Y yo considero que esa es como la gran diferencia que hay entre la arrogancia y la humildad. La persona humilde siempre va a reconocer sus carencias, sus debilidades, sus dificultades, no las va a ocultar y no va a crear como una máscara o una personalidad paralela que lleve a compensar esas debilidades y esas carencias que hay, sino que siempre va a hacerlo y a partir de ese reconocimiento, desde ese estado de humildad, va a llevar a que la persona logre adelantar todo lo que tenga que hacer para lograr sobrepasar o fortalecer sus debilidades para cada día ser mejor y estar dentro de ese proceso de mejora continua. Eso es fundamental y yo considero que es uno de los componentes principales de un ser humano. Si nosotros somos humildes de opinión, humildes de concepto, humildes en nuestra conducta, humildes en nuestra forma de relacionarnos, humildes con nosotros mismos, pues eso es lo que nos va a permitir a nosotros mejorar. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros cada vez poder pulirnos más para llegar a ese estado deseado, a ese estado anhelado y efectivamente pues el medio va a darse cuenta de nuestra evolución, de nuestro desarrollo, de nuestro progreso. Algo que no pasa al lado contrario, en el lado opuesto, desde la arrogancia, donde se tiene la dificultad para reconocer esas debilidades y siempre se establecen como algunas máscaras o por decirlo en cierta manera alguna personalidad y paralela que lleva
a compensar esas debilidades y se genera en cierto grado una negación frente a esa realidad. Y esa negación pues efectivamente va a llevar a que no se mejore, a que no podamos involucrarnos dentro de mejora continua. Nosotros tal vez asociamos mejora continua con contextos netamente laborales o organizacionales, cuando la mejora continua es todo y hace parte de todo lo que está en nuestras vidas. Y el ser humano vino a este mundo y a esta tierra dentro de esta oportunidad. ¿Para qué? Para evolucionar. Y dentro de esa evolución, para cada vez ser mejor. Pero si tenemos ese nivel de arrogancia, pues efectivamente no vamos a tener esa evolución y vamos a caer en un estado de estancamiento y eso nos va a llevar a una zona de confort. Y en esa zona de confort empezamos a revisar que a nuestro alrededor algunos que venían, por decirlo en cierta manera, detrás de nosotros, ya empiezan como a avanzar y a sobrepasarnos, porque tal vez hay una gran diferencia y esa gran diferencia está marcada en esa humildad o en esa arrogancia y en esa necesidad que nosotros tenemos y en el reconocimiento frente a mejorar, frente a saber que no nos las sabemos todas, frente a saber que hay cosas que hay que aprender, que hay que conocer, que hay que fortalecer y pues eso efectivamente es lo que nos va a llevar a nosotros a cada día ser mucho mejores y a tener mejores resultados dentro de nuestra vida, dentro de nuestra cotidianidad, dentro de todo lo que hace parte de la vida y del existir. Y por eso estamos el día de hoy acá, reconociendo desde esa humildad que necesitamos cada vez más conocimiento, que estamos sedientos de conocimiento, tenemos la necesidad de aprender, que tenemos la necesidad de darnos cuenta en qué estamos fallando, que no está funcionando bien, para a partir de eso poder hacer todas las mejoras que sean necesarias. Hablar de temas de salud mental, salud psicosocial, es supremamente fundamental e importante, pero para eso debemos olvidarnos en cierta manera de los títulos, de nuestros roles, de las funciones, de los cargos y saber que como seres humanos estamos puestos en una misma línea, en un mismo nivel, en una misma posición, donde todos, independientemente del estatus, independientemente de quiénes seamos o los procesos de formación que tengamos o los títulos, todos estamos expuestos a riesgos en diferente magnitud o de diferente naturaleza, sí, pero todos estamos expuestos a riesgos y riesgos que efectivamente van a afectar nuestra vida integral, van a afectar nuestra vida en todos y cada uno de los aspectos. Por tanto, pues desde esa humildad vamos a tener nuestros oídos atentos, desde esa humildad vamos a tener la disposición mental, cognitiva, que nos permita a nosotros darnos cuenta y seguir mejorando respecto a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y eso enmarcado en un componente fundamental que es el que nos ha traído durante todo este proceso de formación, que es la salud mental. Y esa salud mental desde el nuevo modelo de abordaje psicosocial establecido por Positiva, denominado Positivamente Más. Y a partir de eso, durante este mes hemos tenido una serie de formaciones, de capacitaciones, hemos podido interactuar en muchos momentos donde nos hemos acercado a nuestras realidades y dentro de nuestras realidades, cada uno desde su posición, desde su rol, desde allá donde está ubicado o ubicada, pues logra identificar cuáles son esos aspectos de mejora y a partir de eso se realiza el proceso para hacer los cambios y los ajustes necesarios. Pero como lo decía Carolina inicialmente, estamos hablando de salud psicosocial y muchas veces como últimamente se habla de riesgo psicosocial y se ha tenido un boom, un protagonismo desde el riesgo psicosocial en las organizaciones, pues eso hace que en cierta medida nosotros asociemos salud psicosocial solamente desde los contextos laborales, así como muchas veces nosotros asociamos salud mental
desde esos procesos netamente de salud que tienen que ver con todos los procesos psicológicos o psiquiátricos, cuando no está sesgado única y exclusivamente ahí. Hablar de salud psicosocial, pues está en todos los campos y aspectos de nuestra vida, aún en nuestra familia. En nuestra familia podemos hablar de salud mental, en nuestra familia podemos hablar de salud psicosocial y también hay una serie de riesgos dentro de nuestra familia que también encajan dentro de lo que se llama riesgo psicosocial y que afecta por ende nuestra salud mental. Entonces, este ha sido el mes donde hemos trabajado, hemos hablado acerca de la fatiga, del sueño y cómo hacer todos los procesos de gestión desde cada uno de los componentes, pero también desde cada uno de nuestros roles para que podamos prevenir de una forma asertiva, de una forma efectiva, la fatiga y las alteraciones o trastornos del sueño. Hablo prevenir desde un componente de asertividad y de efectividad, porque no siempre la prevención es asertiva y no siempre la prevención es efectiva, porque para eso es necesario primero conocer una realidad. Muchas veces se crean programas, se crean procesos, se estructuran procedimientos, se diseñan estrategias y técnicas, pero muchas veces lo hacemos desde allá, desde el escritorio, desde lo que nosotros creemos que las personas necesitan, desde lo que nosotros creemos que está pasando dentro de una organización. Y cuando nos acercamos tal vez a los trabajadores, a la población, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que están ahí en su día a día ejecutando sus funciones, tal vez nos damos cuenta que tal vez la realidad no es como nosotros la imaginamos y las necesidades no son las que nosotros establecimos. ¿Por qué? Porque hay un gran número de personas y dentro de ese gran número de personas hay muchas necesidades y esas necesidades llevan a que nosotros tengamos que contemplar estrategias que puedan tener una cobertura respecto a esas necesidades. O muchas veces los procesos que hacemos a nivel organizacional pues sencillamente no tienen los resultados que nosotros esperamos y eso hace pues que genere en nosotros frustración, pero también por parte de la alta gerencia, pues hace que ese apoyo y la asignación de recursos empiece a disminuir o empiece a condicionarse en la medida que no se están viendo los resultados. Y es porque tal vez no necesariamente significa que no estemos haciendo dentro de la organización, porque en términos generales dentro de las organizaciones se hace, dentro de las organizaciones se efectúan cosas. En ocasiones carecen de asertividad, en ocasiones carecen de efectividad, pero están determinados porque no nos tomamos el tiempo de hacer una lectura frente a esa realidad organizacional. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico y que ese diagnóstico nos permita a nosotros identificar esas necesidades para que a partir de esas necesidades nosotros podamos actuar en tiempo real. Y actuar en tiempo real, pues efectivamente, ¿qué va a generar? Muy buenos resultados. Y la mejor manera, como yo siempre lo manifiesto, de nosotros ganar terreno dentro de una empresa, dentro de una organización, lograr la credibilidad y la confiabilidad en la organización desde los componentes de seguridad y salud en el trabajo, desde los componentes de gestión humana y de riesgo psicosocial, solamente hay una manera de ganarnos la posición dentro de la organización y es a partir de resultados. Si nosotros no tenemos resultados, efectivamente, los procesos que se realicen desde cada una de esas áreas mencionadas, pues se van a convertir como en una obligatoriedad o en una necesidad de cumplir con un marco normativo. Y la idea es que nosotros podamos llevar los procesos más allá de un marco normativo, más allá de lo que establece la norma, más allá de una obligatoriedad establecido por una resolución, por un decreto, por una ley. Si nosotros logramos pisar como o traspasar ese límite, pues efectivamente dentro de las organizaciones nosotros vamos a tener todo el respaldo y todo el apoyo porque nos vamos a convertir como ese consultor interno que va a llevar a que se pueda dar respuesta frente a muchas situaciones que se presentan dentro de las organizaciones. Entonces, hoy el tema que vamos a tratar el día de hoy
En el marco de la fatiga vamos a trabajar recursos y apoyo continuo para la prevención y manejo de la turnicidad y sueño. Quiero presentarme, mi nombre es Edu Arenao, soy psicólogo especialista, especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo y especialista en temas de psicología clínica, como les dije inicialmente. Es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy. Y pues siento que estamos realizando aquello que nos apasiona, hablar de psicología y hablar de psicología desde sus diferentes ramas, desde sus diferentes disciplinas y desde todo lo que abarca en su naturaleza es realmente apasionante y nos permite pues a nosotros cada vez aprender, instruirnos y esperamos que las personas que se conectan el día de hoy pues logren llevarse algo importante, algo significativo para sus vidas. Recuerden que ahí tienen el link para diligenciar la asistencia. Es importante que se diligencie la asistencia porque eso permite involucrarlos a ustedes en nuevos procesos de formación. Este mes, el mes de agosto y esta semana, primera semana de septiembre, tenemos una temática que hemos venido desarrollando, pero a partir de la próxima semana iniciaremos con otra temática. La idea es que de manera continua podamos dar estos procesos de formación para que ustedes puedan acceder a ellos y puedan dar respuesta frente a muchas cosas que se presentan desde dentro de los componentes organizacionales, pero también dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestra vida individual y nuestra vida familiar. Entonces, diligencia en la asistencia, que como les mencioné, eso va a permitir que los involucremos dentro de este proceso de formación que ustedes están realizando. Yo considero que esto es un gran privilegio, la medida que se está teniendo una clase diaria donde vamos a salir expertos con maestría y doctorados, porque realmente los temas son muy buenos y nos va a permitir a nosotros aprender. Y antes de iniciar como tal con el tema, quiero traerles esta frase de Alejandro Jodorowsky, haz lo que estás haciendo lo mejor posible. Mm, y quisiera que pensáramos un poco frente a esta frase que aparentemente es tan sencilla y que al leerla podemos decir, no, pero es que aquí no se está descubriendo el agua tibia, es algo muy normal, es algo muy simple, pero dentro de esa simpleza y dentro de ser sencilla, tiene en su profundidad una magnitud bastante significativa en la medida que si lo llevamos a nuestra vida, pues efectivamente va a traer muy buenos resultados para nosotros. Realmente estamos en una cultura donde queremos las cosas con el más mínimo esfuerzo, donde ya tal vez el hecho de esforzarse, de dedicar tiempo, de lo que llamábamos anteriormente ese sacrificio, entre comillas, que se hacía para las cosas, esa disciplina ha venido pasando como a un segundo, tercer plano, donde queremos las cosas ya, queremos las cosas en la inmediatez. Haz lo que estás haciendo lo mejor posible, nos lleva también a nosotros a pensar un poco y a reevaluarnos frente a qué estamos haciendo nosotros en nuestras vidas, pero complementario a eso, cómo lo estamos haciendo. Y aquí lo podemos llevar a todo lo que tiene que ver con nuestra vida, por ejemplo, nuestra familia. Si en nuestra familia ejercemos un rol de padres y dentro de ese rol de padres ejercemos un rol de crianza, pues sería hacernos esa pregunta y preguntarnos un poco lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos ejecutando ese rol de padres, cómo estamos ejecutando ese rol de crianza y si lo estamos haciendo lo mejor posible, cómo estamos haciendo ese rol de pareja, si cómo lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo lo mejor posible en el trabajo, ese cargo que usted tiene, la función o las funciones que usted realiza ya en su trabajo, cómo está haciendo su trabajo, cómo está haciendo o ejecutando esas funciones. Ahora, más allá es,
¿Será que lo estamos haciendo lo mejor posible? ¿Será que realmente nos estamos esforzando? ¿Será que estamos dando lo mejor de nosotros? ¿O sencillamente estamos involucrados dentro de una zona de confort y esa zona de confort nos ha llevado a que muchas cosas en nuestra vida se conviertan en paisaje? Es decir, perdemos la capacidad de percibir las cosas desde su realidad y, como lo decía previamente, dejamos de ser conscientes de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y esa inconsciencia frente a todo lo que tenemos a nuestro alrededor es lo que tal vez no nos está llevando a evolucionar, es lo que no nos está llevando a mejorar, a cambiar, a transformar, a que las cosas sean mejores. Tal vez nosotros esperamos que las cosas en nuestra vida cambien, que las cosas en nuestras vidas mejoren. Tal vez esperamos un ascenso en el trabajo, tal vez esperamos un nuevo nombramiento, tal vez esperamos que en la familia las relaciones de pareja sean diferentes, que las relaciones con los hijos sean completamente distintas o que a nivel social las cosas cambien. Pero no, nosotros no podemos esperar que las cosas cambien o que las cosas se transformen y que tengan una dimensión diferente si nosotros seguimos haciendo lo mismo. No podemos esperar lo diferente haciendo lo mismo. Pues necesitamos, si queremos algo diferente en nuestras vidas, pues necesariamente tendremos que cambiar, necesariamente tendremos que mejorar, necesariamente tendremos que evolucionar y necesariamente tendremos que dejar de estar esperando que las cosas sucedan o pasen por sí solas. Las cosas pasan y suceden en la medida que nosotros hagamos que las cosas pasen, y eso significa tomar una posición mucho más activa dentro de nuestra vida, dentro de nuestra cotidianidad, dentro de nuestra existencia, y eso pues va a permitir que nosotros podamos perpetuar nuestro proceso y perpetuar como tal nuestra historia y llevar que en cada espacio en los que nosotros estemos podamos estar en ese proceso de mejora continua para que podamos llegar a la calidad, para que podamos llegar a la excelencia, que es lo que nos va a abrir a nosotros las puertas y lo que nos va a permitir a nosotros pues sentirnos cómodos, sentirnos satisfechos y poder abrazar y sentir ese sentimiento de logro y de compensación que es tan importante para nosotros y para nuestro ego. Entonces, también lo podemos llevar al tema de la salud, desde la salud física, desde la salud mental, desde la salud psicosocial, y es preguntarnos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo lo mejor posible, si realmente me estoy cuidando, si realmente estoy pensando en mi bienestar, si estoy teniendo las mejores conductas de cuidado, si estoy teniendo unos buenos hábitos, si estoy siendo selectivo en mi alimentación, si estoy siendo selectivo en mis relaciones interpersonales, teniendo la capacidad de seleccionar aquello que no es productivo, que no es beneficioso para mi vida y para mi salud mental, si las prácticas que yo estoy realizando todos los días y la manera como estoy dirigiendo y encauzando mi vida, si representa que estoy haciendo lo mejor posible. Si nosotros queremos tener como consecuencia y queremos tener como resultado salud, pues efectivamente tendremos que hacer lo mejor posible en esos procesos de autocuidado y de ser conscientes de nosotros, de ser conscientes de nuestras necesidades, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a adoptar conductas de autocuidado, pero ese autocuidado va a estar ligado a una cultura preventiva que es fundamental que nosotros podamos empezar a ponerla en práctica en la actualidad, en la medida que nos va a ayudar a que nos ahorremos muchos problemas. Entonces, ahí está, llevémonos esto para el día de hoy. Haz lo que estás haciendo lo mejor posible. El día de hoy, haga las cosas lo mejor posible en el trabajo, en la familia, con sus hijos, con su esposo, con su pareja, con su esposa, con la persona que esté ahí, con sus compañeros de trabajo, con todo, aun cuando salimos en el automóvil, cuando estamos conduciendo, hagamos lo mejor posible. Hay unas señales de tránsito, hay unas personas, hay un peatón, hay unos ciclistas, todos son actores viales, por tanto todos merecen ese respeto, todos tienen su espacio. Generalmente, como estamos en la premura, siempre estamos retrasados o retardados en nuestra vida cotidiana,
pues generalmente pasamos mucho por encima del otro dentro de ese proceso y hacemos que una situación básica, crucial de una persona que tal vez cruzó, que va lento, que no va a nuestro ritmo, pues sencillamente nos desborde y terminemos siendo invasivos con la persona y llevando a que nuestro estado emocional se afecte. Recuerde, hagamos lo que estamos haciendo, pero siempre hagámoslo bien, hagamos siempre lo mejor posible y la idea es que si hoy hicimos las cosas bien, pues mañana podamos hacerlas muchísimo mejor y así todos los días vamos a estar en ese proceso de mejora continua y usted mismo o usted misma se va a sentir supremamente orgulloso y orgullosa de los resultados que van a tener en la vida. Si nosotros sabemos vivir la vida siempre nos va a sonreír y siempre vamos a tener muy buenos resultados, porque no vamos a estar prisioneros, a estar atados en la ignorancia y en el error. Y hablando de esa ignorancia es desde esa humildad que muchas veces nos falta para aceptar en lo que estamos fallando y para reconocer que necesitamos fortalecer aspectos en nuestras vidas y que no todos lo sabemos y que no todas no las sabemos. Entonces, quiero que toquemos un poco ese concepto de salud mental, salud psicosocial. Salud mental es ese estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Entonces, salud mental hace parte y hace referencia como tal de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, de ese funcionamiento de nuestra vida desde los diferentes aspectos y componentes sociales, familiares, individuales, desde los procesos cognitivos, desde esa capacidad de respuesta mental y cognitiva, desde la memoria, desde la capacidad de aprendizaje, desde esa capacidad de atender frente a un estímulo, desde la forma de reaccionar frente a diferentes situaciones, tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestros hábitos, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos todos los días. Entonces, si nosotros enlazamos la frase que teníamos anteriormente, haz lo que estás haciendo, pero hazlo lo mejor posible, y esto lo enlazamos con la salud mental, pues ahí vamos a ser triplemente ganadores porque nos va a permitir a nosotros darnos cuenta que si cuidamos nuestra salud mental, si fortalecemos nuestra salud mental y somos conscientes de los cuidados que debemos tener en la salud mental, pues eso nos va a llevar a que la respuesta en cada uno de los aspectos y contextos sea muy positiva y que siempre hagamos lo mejor. Tal vez muchas veces no hacemos lo mejor posible dentro de nuestra cotidianidad, ni siquiera es porque no se quiera, sino porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, porque no tenemos los recursos mentales, emocionales, personales, psicológicos, profesionales y laborales, y eso no nos permite avanzar. Entonces es como empezar a enrutar nuestro camino y saber que si queremos hacer las cosas bien y tener buenos resultados, pues tenemos que pensar en el insumo principal que nos va a llevar a nosotros allá a esa meta y a ese logro, y dentro de eso es pensar y concebir la salud mental como una prioridad de nuestras vidas. Y dentro de salud mental tenemos esa salud también psicosocial, que es ese concepto que alude a la relación entre la mente humana y la conducta social de las personas en esos procesos de interacción. Si nosotros hablamos de socialización, la socialización está presente en todos los aspectos y componentes de nuestras vidas. Acá estamos haciendo hoy un proceso de socialización. En el trabajo hacemos procesos de interacción y socialización. En nuestra familia, efectivamente, permanentemente hay un estado de socialización y ni qué decir pues dentro de la comunidad o dentro de la sociedad. Estamos en contacto con las personas, quiera o no se quiera, estamos en contacto con el medio, con las personas, con diferentes personalidades, con diferentes formas de percibir el mundo. Y eso pues nos lleva a que en cierta manera en ese proceso de interacción podamos estar expuestos en algunos factores de riesgo. Quiero que hablemos un poco acerca de ese concepto de fatiga, que es lo que nos trae el día de hoy acá: fatiga, turnicidad, sueño, y que podamos entender un poco desde la concepción de la misma terminología, donde nos dice que la fatiga proviene del latín fatigare, que está compuesto por fatim, que significa con exceso, y agere,
que significa hacer, es decir, significa hacer con exceso. Eso significa fatiga y se refiere a una experiencia subjetiva que afecta a todas las personas. Tal vez la fatiga como tal no necesariamente se asocia con un estado patológico, no necesariamente se asocia con una anormalidad o se asocia con algo negativo en nuestras vidas, hace parte de nuestras vidas y en ocasiones responde como un proceso protector y regulador frente al estrés físico o psicológico, es decir, es lo que lleva a que nuestro organismo, a que nuestro sistema, en cierta manera, baje sus niveles de energía, llevándonos obligatoriamente a que tengamos que hacer un proceso de reparación. ¿Cómo? Buscando descanso, buscando reposo. Lo que pasa cuando nosotros enfrentamos una jornada laboral exhaustiva, donde tuvimos mucho trabajo, donde estábamos tal vez ahí en esa preparación para una auditoría, donde hay una carga mental, donde hay muchas necesidades, muchas cosas que resolvería, muchas cosas que dar una respuesta, pues cuando termine el día vamos a terminar sin esa energía, vamos a terminar fatigados porque pues hubo un desgaste y una demanda emocional, un desgaste energético importante, pero un desgaste mental bastante significativo. Y el cuerpo entra en ese estado de cansancio, de fatiga, con el propósito de decirnos, bueno, ya le serví el día de hoy, ya me exprimió hasta que quiso, hizo con exceso el día de hoy, por tanto necesito que me dedique tiempo y necesito descansar, necesito reposar. Y ahí es donde llegamos a nuestra casa y nos quedamos dormidos inmediatamente, donde quedamos o caemos fundidos, como se dice coloquialmente. Bien, ¿por qué? Porque sencillamente nuestro cuerpo nos está dando esa alerta o esa alarma que necesitamos descansar, reposar, reparar nuestros sistemas y recobrar las energías necesarias. Esto es normal dentro de nuestros procesos diarios y cotidianos, pero hay en algún momento donde esos procesos que son normales empiezan a convertirse en anormales, empiezan a convertirse en negativos y empiezan a convertirse en una patología. Y eso depende de qué, depende de nosotros, depende de la conciencia que tengamos al respecto y depende de las prácticas que nosotros hagamos frente a eso que en primera instancia es normal. Es igual que el estrés. El estrés es normal, es un proceso biológico, fisiológico, que sale en respuesta frente a una situación de demanda emocional y que pues se hace una valoración para saber si tenemos la capacidad de responder frente a lo que está sucediendo. Los niveles de estrés aumentan o disminuyen en la medida que logremos y tengamos la capacidad de enfrentar el suceso, la situación o el estímulo que se nos presentó. Cuando hay una disonancia entre lo que la demanda que se presentó y la capacidad, pues eso es lo que hace que en cierta manera entremos en crisis, se aumenten los niveles de estrés y que la respuesta no sea positiva, además de todas las manifestaciones psicológicas y físicas que genera en nosotros. Pero se cruza una línea entre lo normal y lo anormal, entre lo sano y lo patológico, dependiendo de la respuesta que nosotros demos al respecto. Entonces, fatiga, proceso normal, pero puede transgredir esa línea de lo normal a lo anormal dependiendo de la respuesta que nosotros demos y dependiendo de la manera como se interprete, se perciba cada uno de los estímulos, pero también dependiendo de cómo nosotros estemos preparados para dar una respuesta frente a eso que se nos está presentando, frente a esa demanda. Entonces, quedémonos en que fatiga ese proceso de hacer en exceso, que está determinado como un proceso normal en nuestras vidas, pero que puede transitar hacia un estado de anormalidad dependiendo de cómo nosotros lo interpretemos y cómo reaccionemos nosotros al respecto. Entonces esa fatiga se traduce en una sensación de cansancio, en una sensación de agotamiento, falta de energía, que interfiere en nuestras actividades diarias y habituales. ¿Qué es lo que se espera? Que si nosotros hoy
enfrentamos una jornada laboral con una serie de actividades, responsabilidades en el hogar, pero también en el trabajo, llegamos a nuestra casa, la idea es que podamos descansar, podamos reposar y al otro día logremos levantarnos o despertar con toda la energía al 100% para enfrentar un nuevo día, para enfrentar nuevos retos del día. Cuando nosotros hacemos ese proceso de reparación, de acostarnos, pero nos levantamos igualmente fatigados, no logramos tener un sueño reparador, no logramos descansar lo suficiente, nos levantamos sin ganas de hacer cosas, sin ganas de trabajar, pues ahí ya estamos viendo que la situación ya pasó de lo normal a lo anormal y que tal vez se está agudizando en nuestras vidas. Ahora necesitamos mirar por qué se agudiza eso en nuestras vidas y qué es lo que pasa para que eso que es normal se convierta en algo anormal. Entonces, la fatiga puede ser una respuesta normal a la actividad física, el estrés emocional, el aburrimiento, a la falta de sueño, pero a veces puede ser un signo de un problema físico o mental. Es lo que les estoy refiriendo, que cuando ya transgrede como tal esa línea donde no logramos descansar lo suficiente, donde seguimos con el mismo agotamiento, donde seguimos con el mismo cansancio, pues ahí ya se está aprendiendo como tal un signo de alarma y ese signo de alarma pues nos está llevando necesariamente a actuar, porque si no actuamos, pues eso se perpetúa, se instala en nuestras vidas y ya pasa de convertirse de algo normal, de algo transitorio, de algo episódico, se convierte como tal en un trastorno que posteriormente pues va a ser mucho más incapacitante, además de las consecuencias que eso va a representar o a generar para nuestras vidas. Entonces, dentro de esa fatiga, algunas características que definen, que es la debilidad, el agotamiento, esa sensación de pesadez, dificultad para concentrarnos, no tenemos la capacidad para sostener nuestra atención, sentimos que no nos concentramos, afectación en la memoria, las cosas se nos olvidan fácilmente, cambios en nuestro estado de ánimo, empezamos a tener variaciones en el estado del ánimo, en nuestro estado emocional, en ocasiones nos sentimos un poco más irritables, menos tolerantes, con menos capacidad de tolerar ciertos aspectos, ciertos espacios, ciertas personas, ciertos momentos, y hace que nuestras respuestas ante cosas que anteriormente eran normales de nuestra vida, pues ya no sea la mejor, ya no sea positiva, y ahí es donde las personas nos dicen, oiga, pero es que usted no le puede decir nada, es que con cualquier cosa reacciona mal, es que últimamente usted no se le puede decir nada, mantiene enojado o enojada. Entonces ahí empezamos a identificar esos signos de alarma porque nosotros los identificamos o porque las otras personas también empiezan a identificarlos en nosotros. Una respuesta reducida, es decir, no tenemos la misma energía para realizar las cosas y nos sentimos pues desmotivados. Esa motivación se pierde, que es esa acción por hacer las cosas, ese deseo por hacer las cosas, es un motivo que se pierde en nosotros y como ese sentido de lo que a nosotros anteriormente nos gustaba o nos interesaba empieza a perderse y pues sencillamente no queremos hacer mucho, no queremos hacer nada, o si lo hacemos por obligación, lo hacemos por responsabilidad, pero perdemos la capacidad de disfrutar. Y perder esa capacidad de disfrutar, pues sencillamente hace que esos factores de riesgo psicosocial al interior de la organización, pues empiecen a aumentarse, esos factores de riesgo empiecen también a llevarse a otros aspectos de la vida y que empiecen pues a generarse dificultades y fallas en los diferentes sistemas, tanto corporales, pero también en los diferentes sistemas sociales. Y pues no tenemos esa capacidad reparadora, es decir, nos acostamos y nos levantamos igual de cansados o más cansados de lo que estábamos y pues sin motivación de hacer las cosas. Entonces aquí es que empecemos a tener esa conciencia del autocuidado, esa conciencia de nosotros mismos y esa conciencia de qué tenemos a nuestro alrededor, de a qué estamos expuestos nosotros para partir de esa exposición
poder identificar qué es lo que puede estar afectando nuestras vidas, generando y aumentando los niveles de estrés, afectando como tal que podamos sentirnos fatigados, pero que esa fatiga se esté instaurando como algo patológico determinado porque hay niveles de estrés bastante altos y no estamos teniendo pues la reparación suficiente o necesaria para que podamos tener la energía suficiente en nuestras vidas. Entonces, ahí de acuerdo a cómo se ve en la imagen, ese barril, esa caneca, pensemos que somos nosotros y todo lo que está llegando a nosotros es el influjo de lo que hay en nuestro ambiente, de lo que hay en nuestro alrededor. Y algunas circunstancias, características, conductas y factores que llevan a que esos niveles de fatiga se aumenten o que esos niveles de fatiga empiecen a generar estragos en nuestras vidas. Entonces, uno de los componentes que lleva a que se aumenten los niveles de tensión, los niveles de estrés, que nuestra salud mental empiece a deteriorarse y que la fatiga empiece a instaurarse en nuestras vidas y a partir de eso empiece a colapsar nuestra salud mental y ese colapso de salud mental nos lleve pues al error, nos lleve a la falla, nos lleve al accidente, nos lleve al incidente, nos lleve a no contestar de la mejor manera, nos lleve a afectar nuestras relaciones interpersonales o afectar nuestro rendimiento en cada uno de los aspectos. Dentro de eso encontramos la monotonía. Bien, ese es un factor que influye altamente en que se generen niveles de estrés y que esos niveles de estrés empiecen a agudizarse, empiecen a incrementarse y que por ende pues empecemos a sentirnos fatigados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros todos los días hacemos lo mismo, cuando todos los días hacemos lo mismo pero de la misma manera, no hay ningún matiz, no hay ningún cambio, no hay ninguna variación en esos procesos, sencillamente todo se vuelve plano y la capacidad de disfrutar en el ser humano se pierde. Hay un componente fundamental en el ser humano que no se puede perder y que está muy presente en la infancia y por eso es tan importante que en cierto modo simbólicamente nosotros podamos ser como esos eternos niños, porque hay cosas que podemos dejar de perder en nuestras vidas y es el factor sorpresa. Los niños es algo que tienen instaurado en su componente y en su diario vivir, es ese factor sorpresa. Por eso siempre cuando establecemos un juego, por más ridículo que parezca para un adulto, para un niño es importante porque siempre está en la incertidumbre de lo que pueda pasar, de lo que pueda suceder. Y esa incertidumbre hace que se disfrute, que haya una variación, que haya una motivación, que es lo que no pasa en nuestras vidas. Nosotros es como si estuviéramos programados para levantarnos, irnos a trabajar, cumplimos unas funciones, llegamos a la casa, cumplimos con responsabilidades, hacemos la rutina para irnos a dormir, nos acostamos a dormir, dormimos y al otro día exactamente el mismo proceso. Tal vez cuando cambiará un poco el fin de semana que no hay que ir a trabajar, pero la rutina familiar siempre se torna la misma, la rutina ahí en el hogar siempre se torna la misma, la rutina en el trabajo no tiene ninguna variación y eso que empieza a generar cansancio, empieza a generar que la motivación, que el disfrutar las cosas se pierda. Y es por eso tan importante de nosotros todos los días, lo que estemos haciendo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo lo mejor posible y buscar la manera de que nuestros días tengan variaciones, que todos los días podamos hacer cosas completamente diferentes. Hay muchas personas que establecen como su horario semanal y establecen como sus actividades de la semana, pero cuando revisa y pasa mucho en consulta, cuando uno revisa esos planes semanales, se da cuenta que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en todos a la misma hora están las mismas actividades y está a hacer las mismas cosas. Pues eso no va a generar primero que tenga la capacidad la persona o la motivación de ajustarse como tal a esos horarios que estableció y a esas actividades. Porque si lo hace una semana, tal vez la otra semana no lo va a hacer porque ya se cansa, porque ya se vuelve plano, porque no hay ninguna variación.
La idea es que podamos establecer en nuestro día a día actividades que tengan algunos matices. Por ejemplo, en el trabajo se puede tornar rutinario, pero también podemos hacer cosas diferentes dentro de nuestra jornada laboral. Tener esos espacios de interacción, tener esos espacios de socialización, empezar a mirar qué procesos podemos mejorar, cómo podemos gestionar adecuadamente nuestras cosas necesito aprender, cómo empezamos a explotar y permitir que la creatividad también se apodere de nuestro día a día para que aquello que nosotros estamos haciendo, pues le podamos impregnar como tal en nuestro gusto, nuestro interés y como ese sello personal. Pasa como dentro de la gastronomía y los cocineros. Nosotros podemos hacer pongamos un sudado y tal vez siempre hacemos el sudado de la misma manera con los mismos ingredientes, pero si miramos a una persona que permite explotar su creatividad, todos los días puede hacer un sudado, pero ese sudado le puede dar una variación en el sabor, una variación en la presentación, una variación en la forma, en las texturas, y sigue siendo tal vez el mismo sudado, pero va a llevar a que cuando tengamos la experiencia de disfrutarlo, de consumirlo, pues sea completamente diferente para nuestro paladar y que sepa completamente diferente. Y eso hace pues que no que caigamos en la monotonía. Entonces revisemos cómo estamos viviendo nuestra vida en el trabajo, en la casa, nuestra sociedad, cuáles son esas actividades y esas variaciones que nosotros estamos haciendo, porque sí necesitamos darle un matiz a nuestra vida, sí necesitamos darle un cambio a nuestra vida y empezar a hacer cosas completamente diferentes dentro de nuestra rutina, dentro de nuestra cotidianidad, para que no caigamos en ese estado plano, dejemos de disfrutar, nos sintamos desmotivados y sencillamente pues empecemos a tener niveles de estrés bastante altos que nos haga sentirnos fatigados y que eso empiece a generar como tal otros trastornos o otras afectaciones en nuestras vidas, como es el tema de alteraciones en el sueño, trastornos alimenticios y demás. Que llegar a la casa no solamente sea sentarnos a ver televisión, sino que un día vimos televisión, al otro día tenemos un juego de mesa, al otro día salimos un rato a caminar, al otro día escuchamos música, al otro día hicimos ejercicio y así vamos estableciendo una dinámica familiar y una rutina diaria que siempre va a tener variaciones y que va a tener ese factor sorpresa. Dentro de esos componentes que afectan como tal nuestra vida, intensidad y duración del trabajo mental o físico y mental. Entonces, es esas cargas laborales que nosotros tenemos. Y aquí no solamente los sesguemos a las cargas que tenemos nosotros a nivel laboral, sino que también miremoslo en las cargas que tenemos nosotros dentro de nuestra vida diaria. Y si hablamos de cargas en la vida diaria, hablamos de las cargas desde lo laboral, pero también hablamos desde las cargas desde la vida familiar. Y es cómo nosotros somos conscientes de la manera como estamos gestionando esas cargas, cómo estamos nosotros siendo conscientes de la manera como estamos manejando esas cargas. Y dentro de eso es tener esa capacidad también de equilibrar un poco nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida personal para que podamos tener como ese beneficio desde todos los componentes. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser actividades laborales, no toda nuestra mente, nuestro pensamiento puede estar sentado en el trabajo y no necesariamente que es que la empresa tenga horarios bastante largos, bastante prolongados, sino que muchas veces nosotros nos involucramos en una dinámica donde todo es trabajo y salimos de nuestra jornada laboral y llegamos a la casa y llegamos a la casa a hablar de trabajo, a pensar en trabajo y a sentarnos en el computador a seguir trabajando, así no sea una necesidad. Entonces, primero estamos robando un tiempo importante para qué, para nuestro descanso. Recuerde que la fatiga cuando hacemos en exceso, pues se torna como esa actividad reguladora o ese estado regulador frente al estrés físico y psicológico que nos está diciendo que hay que descansar.
Pero si nosotros nos sentimos cansados y llegamos a la casa y no nos damos ese tiempo de descansar, y descansar no solamente es acostarnos a dormir, descansar no solamente es acostarnos en un sofá, en un sillón o en nuestra cama, sino descansar también es cambiar la rutina, es también cambiar de actividad. Es por eso que son tan importantes las pausas activas dentro de nuestro trabajo, porque nos permite como tal un desfogue de energía, como una pequeña catarsis, nos permite cambiar de actividad y hace que nuestro cerebro pueda realizar en ese proceso una descarga y un proceso neuroreparador importante que nos lleva a retomar la actividad con mayor capacidad cognitiva, con mayor capacidad de respuesta y pues efectivamente vamos a tener buenos resultados. Entonces, dentro de las jornadas laborales, desde las empresas, es tener en cuenta y que nuestros trabajadores, que nuestros empleados, además de ser trabajadores, de tener un contrato, de ser el contador, de ser el operario, de ser la persona de servicios generales, además de eso, es una persona y es un ser humano. Y como es una persona y un ser humano, también tiene una vida personal por fuera, también tiene una vida familiar por fuera, y es algo que debemos respetar y es algo que nosotros debemos garantizar como empleadores, como líderes de procesos, que nuestros trabajadores, que nuestros colaboradores puedan tener esos espacios de desconexión laboral, de acuerdo ya como lo establece la ley, pero más allá de lo normativo, es saber que si nosotros permitimos que nuestros colaboradores tengan esos espacios de descanso, de reparación, de desconectarse, pues efectivamente al otro día vamos a tener en el puesto de trabajo una persona que va a estar a su 100%. Pero si nosotros lo que hacemos es exprimir a ese trabajador a que llegue a la casa, no, pues necesitamos que eso lo termine, váyase para su casa, termine su actividad, termine su jornada, o sencillamente constantemente en la casa tiene que estar contestando el teléfono, contestando un correo por el WhatsApp. Anteriormente, pues sencillamente usted no contestaba el teléfono y ya y no lo ubicaban, ahora ya es por el WhatsApp, le dejan a usted ahí el mensaje y entonces si usted tiene ahí la última vez, entonces si usted se conecta y no lee el mensaje, pues entonces la otra persona ya vio que usted se conectó pero no quiso leer el mensaje, entonces genera una tensión y una carga más grande. Entonces siempre va a tener la necesidad de responder. Hay que tener muy claro que hay unos momentos y por eso se define una jornada laboral, un turno laboral, y que después de ese turno laboral debemos garantizar que esa persona tenga el tiempo para descansar y reposar. Lo mismo pasa en periodos de vacaciones y eso lo están haciendo en este momento muchas empresas o instituciones del Estado, muchas instituciones que las personas para garantizar la desconexión laboral salen a disfrutar de su periodo de vacaciones inmediatamente les bloquean correo electrónico, les bloquean sus licencias para ingresar a las plataformas, es decir, no pueden hacer nada laboral dentro de su actividad, dentro de su periodo de descanso de vacaciones, así lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque la empresa está garantizando que el empleado, que el trabajador o el funcionario pueda desconectarse y realmente ese periodo que es de descanso lo pueda utilizar para eso, para descansar, porque sabe que cuando llegue a los 20 días, esa persona va a estar más motivada, va a tener mayor bienestar, va a sentirse muy bien y va a tener toda su energía para dar un excelente rendimiento dentro del trabajo. Entonces, por un lado es la gestión que hay que hacer dentro de la organización, garantizando la desconexión laboral, y por otro lado es desde nuestra individualidad garantizar también esa desconexión laboral. No puede convertirse en un estado obsesivo donde tenemos que llegar a la casa a seguir trabajando porque hay unos niveles de autoexigencia bastante altos, porque quiero demostrar a mi jefe, porque quiero ser el mejor, porque es que quiero ganarme el premio del mes, y eso nos lleva a desgastarnos. Y ese desgaste, ese hacer en exceso, esos niveles de estrés, pues efectivamente posteriormente no nos va a permitir ser los mejores, no nos va a permitir tener un buen rendimiento y nos va a llevar a estar enfermos. Y pues una persona enferma, si no va a rendir, una persona enferma no va a tener buenos resultados, además, pues del estado de frustración que genera en uno como ser humano, saber que está perdiendo una de las cosas más importantes y valiosas, que es la salud
que también está asociado a nuestra libertad y a esa autonomía. Entonces sí es muy importante que garanticemos desde los dos lados esa desconexión laboral y dentro de esas jornadas laborales que podamos garantizar esas pausas activas. Esas pausas activas, de acuerdo a lo que se recomienda, es no tener una pausa larga durante una jornada, sino tener varias pausas cortas durante toda la jornada, porque eso permite desconectarnos, eso permite retomar como tal y permitir que nuestro cerebro, como les dije previamente, pueda hacer una descarga de esa energía y nuevamente pueda retomar con la mejor disposición y con la mejor capacidad y respuesta desde ese componente cognitivo. Entonces depende de qué, de cómo nosotros lo gestionemos, de cómo nosotros lo hagamos. Y dentro de eso también tenemos la capacidad de asumir ese liderazgo de contar, de hablar, de informar cuando tal vez las cosas no están funcionando de una manera positiva. Muchas veces, pues los jefes dicen, no, pues es que ese empleado, ese trabajador le gusta irse a trabajar a la casa, pues para nosotros mejor. O tal vez ni siquiera ese empleado, ese jefe o ese líder sabe que usted se va a trabajar a la casa y no porque usted quiera, sino porque es que no tiene el tiempo y dentro de la jornada laboral no está logrando cumplir con sus objetivos diarios. Pues entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Debemos tener la capacidad de hablar y recuerde que la comunicación es una de las competencias que hacen parte de un líder. Y si nosotros somos líderes dentro de nuestros procesos, dentro de nuestro cargo, pues tenemos que tener esa capacidad de informar, de comunicar a tiempo y de decirle a nuestro jefe inmediato, vea, está pasando esto, estoy realizando las cosas de esta manera, pero no me está alcanzando el tiempo, me estoy teniendo que llevar trabajo para la casa, todos los días me estoy acostando a medianoche, a la 1 de la mañana, para después levantarme a las 4 de la mañana porque es que tengo que hacer el almuerzo para llevar el almuerzo, entonces estoy durmiendo solo 3 horas o 4 horas en la noche, no estoy teniendo el tiempo adecuado, por tanto estoy llegando muy cansado o cansada. Pero además de eso, estoy enfrentando problemas de salud porque siento dolores de cabeza frecuentes, porque tengo problemas musculares y pues eso va a generar otro tipo de afectaciones. Entonces, cuando la dinámica organizacional no permite que tengamos esos periodos de descanso y está cruzando como tal ese límite que hay que hacer, pues efectivamente tenemos que hablar, informar, porque tal vez ese jefe, ese líder no sabe, y si no sabe, y si sabe, pues hay que dejar un precedente, también dentro de eso montar un poco dentro de la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo, porque ahí se está generando un riesgo para esa persona. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues dentro de ese proceso hacer un ajuste, un análisis de ese puesto de trabajo, revisar un poco nuevamente ese manual de funciones, identificar que tal vez es que esas funciones que hacía una persona por allá hace 10 años, pues no las va a realizar una persona ahora, una sola persona, porque es que los procesos se han aumentado, el portafolio de servicios o de productos dentro de la organización se ha aumentado, por tanto hay mayor demanda y más necesidades y eso lleva a que ya una persona no pueda hacer el trabajo o que sencillamente el procedimiento que está establecido para ejecutar esas funciones no es el mejor, se están haciendo reprocesos y eso está llevando a que la persona no sea efectiva con su tiempo y dentro de esa efectividad con su tiempo, pues está afectando la calidad de su trabajo, está afectando su calidad de vida y está afectando su bienestar emocional, psicológico y por ende su salud mental y psicosocial. Y dentro de eso, pues también los procesos de formación y capacitación que debemos hacer como empresa con nuestros trabajadores para enseñarles a qué, para enseñarles a gestionar adecuadamente el estrés, para enseñarles a gestionar adecuadamente sus emociones, de lo que hemos hablado mucho por ahí, de inteligencia emocional y de lo que escuchamos mucho que se habla. Pero también sumado a eso, esos procesos de capacitación que hay que hacer para enseñar a las personas a hacer procesos de planeación, procesos de organización y optimización del tiempo. Si hacemos esa dupla desde la organización, se logren abarcar todas las necesidades y desde el trabajador se logren abarcar todas las necesidades, efectivamente vamos a lograr que protejamos la salud mental y psicosocial de nuestros trabajadores y podamos prevenir los factores de riesgo psicosocial, podamos prevenir accidentalidad, podamos prevenir enfermedades de origen laboral.
Entonces, mire lo que debemos hacer, pero dentro de esos procesos de planeación y organización, principalmente es el ejemplo que deben dar los líderes frente a ese proceso de planeación y organización. Si un líder no planea, si un líder no se organiza, si un líder no sabe manejar y optimizar su tiempo, pues efectivamente de ahí para adelante va a estar siempre actuando en un ritmo de trabajo muy acelerado, donde no se pueden prever ciertas circunstancias y eso lleva a que la persona termine desgastándose, trabajando en exceso y que por ende pues su salud integral se ve afectada. ¿Qué más afecta como tal o genera tensión, estrés, fatiga y afecta nuestra salud mental? El medio ambiente, clima, luz, el ruido. Dentro de ese medio ambiente, hablemoslo un poco desde nuestra familia, las discusiones, los conflictos permanentes, los desacuerdos, los gritos, las peleas, esas luchas de poderes que muchas veces se dan dentro de las dinámicas familiares de quién tiene la razón, de quién no tiene la razón, de quién manda dentro del hogar, de imponerse frente al otro, de imponerse frente a los hijos, pues eso genera un estado de tensión bastante grande, genera un estado de tensión de fatiga bastante alto y pues su rendimiento no va a ser el adecuado. Muchas veces los padres se preguntan por qué sus hijos no tienen un buen rendimiento académico y hasta se tratan mal los hijos con palabras no las más adecuadas que atentan contra su autoestima. Pero no revisamos que tal vez hay algunos factores ambientales, contextuales, familiares que llevan a que ese niño, esa niña, ese adolescente, pues sencillamente no esté respirando un ambiente sano dentro de su hogar, dentro de su familia, y que lleve a que su capacidad cognitiva no esté dándose de la mejor manera, que no se esté dando una respuesta positiva, porque hay una afectación a nivel emocional. Afectación emocional que está determinado porque es que ya está cansado, cansada de escuchar alegatos, de escuchar conflictos, de escuchar peleas, discusiones, y entonces eso lleva a que se sienta cansado, cansada, fatigado, fatigada, y que pues efectivamente cuando llegue ya al colegio, a la universidad, pues no tenga la mejor respuesta. Lo mismo pasa dentro del trabajo, el clima laboral es en lo que se trabaja bastante y en lo que muchas veces no se tiene efectividad y buenos resultados dentro de las organizaciones frente a clima laboral, pero para trabajar clima laboral principalmente hay que trabajar desde la individualidad, desde cada uno de nosotros, y es tomar conciencia que el clima laboral lo hacemos, lo formamos y lo creamos cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con nuestra actitud, con nuestra forma de actuar, con nuestra amabilidad, con el respeto, con el empoderamiento, con el sentido de pertenencia, con esa calidad humana, con la humildad, con todo lo que nosotros somos y cómo hagamos nosotros las cosas. Eso hace que se cree un buen clima laboral y con un aspecto importante y sencillo, con la actitud. Si nosotros tenemos una muy buena actitud dentro de nuestro trabajo, efectivamente vamos a hacer que el clima laboral sea excelente. Muchas veces peleamos que porque el compañero o compañera nos saludó, que porque el compañero o compañera es grosero en la forma de responder. Pues es una carga que tiene que llevar ese compañero o compañera. No lleve esa carga usted. Usted dedíquese a saludar, dedíquese a ser amable, dedíquese a ser cordial. Siempre una buena respuesta apagará el furor de una persona. Si yo le respondo mal a una persona que me habló mal, sencillamente me estoy poniendo al mismo nivel y le estoy dando la licencia de que esa persona siga tratando de esa manera. Pero si yo soy cordial y soy amable, sencillamente estoy cortando esa cadena de mala actitud, de responder mal, de irrespeto, y va a hacer que las cosas fluyan de una manera mucho más positiva. Entonces, el clima laboral lo hacemos ¿quién? Lo hacemos nosotros. ¿Que el clima laboral afecta a nuestra salud mental? Claro que sí, positiva o negativamente, dependiendo de quién, de nosotros. Recuerde que el cambio primero debe salir de nosotros y los líderes, pues también es muy importante que empiecen a
a mejorar como tal en sus procesos relacionales, en sus estilos de liderazgo, en su forma de dar una orden, de dar una instrucción, en la forma de dirigirse a la otra persona, en el trato que se dé a la otra persona, pues eso va a llevar que dentro de esa área, dentro de ese proceso, dentro de ese departamento o sesión, se respire un ambiente agradable, sano, saludable y que las personas puedan trabajar muy bien. Si nosotros queremos trabajar en disminuir índices de accidentalidad, pues efectivamente lo primero que debemos trabajar es en clima laboral. Y dentro de ese clima laboral, pues efectivamente tendremos que empezar a mejorar en esas relaciones interpersonales, en ese trabajo cooperativo y saber que no es una lucha de poderes ni es una competencia, sino que es una empresa, la empresa tiene unos objetivos, por tanto nosotros somos los objetivos de la empresa y es solo de manera conjunta que logramos tenerlos en cuenta. Asimismo, todas las condiciones laborales a nivel de clima, luz, ruido, eso también es importante y también es importante que nosotros dentro de nuestro quehacer diario constantemente y continuamente estemos informando frente a aquello que está bien, que no está bien dentro de nuestro trabajo. Si la iluminación tal vez no es la más adecuada, pues eso hace que visualmente haya una mayor necesidad de esfuerzo y eso va a generar fatiga en nuestras vidas porque nos estamos esforzando en exceso y eso va a traer dificultades a nivel físico, pero también va a traer dificultades en nuestro estado de ánimo. Entonces, hay que estar reportando permanentemente esas condiciones laborales, ambientales de nuestro puesto de trabajo que no funcionan de la mejor manera. ¿Para qué? Para que se pueda hacer lo concerniente, lo necesario, siempre acudiendo a los procesos o procedimientos formales dentro de la organización, mandar el correo, pedir el formato donde podamos hacer el reporte de una condición insegura que puede estar afectando nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se haga lo necesario. Recuerde que de acuerdo a lo normativo nosotros tenemos la responsabilidad de dar nuestro estado de salud real, pero también de informar de aquellos factores que representan riesgo para nuestras vidas. Entonces hay que informar, hay que comunicar, hay que hacerlo, hay que dejar ahí el precedente, hay que dejar como tal el escrito para que se puedan hacer las cosas y para que se pueda mejorar. Si nosotros nos quedamos callados, pues sencillamente las cosas no van a mejorar. Y no es que las empresas no hagan o no quieran hacer, sino que muchas veces hay tantas cosas que hacer dentro de una organización, hay que responder a todo, que empiezan a pasarse muchas cosas. Entonces, si nosotros recordamos, si nosotros mandamos el correo, si escribimos, llenamos el formato, va a ser mucho más fácil porque a esa persona pues no se le va a olvidar porque va a tener ese recordatorio que va a estar ahí diciéndole, ah, ya hay que mejorar la iluminación, hay que mirar qué hay que hacer con el ruido, es que el ambiente laboral no está siendo el más adecuado, que la temperatura del sitio no está siendo la más adecuada y pues efectivamente todo eso hace que uno se sienta incómodo dentro del trabajo, hace que uno que sienta displacer y que por tanto la jornada se le vuelva larga, se le vuelva difícil, tediosa y que llegue uno a la casa un poco más cansado, más fatigado, más estresado y que si eso se repite todos los días, pues efectivamente va a perpetuarse como tal un estado de salud negativo o una patología en nuestras vidas. Algunas causas mentales, responsabilidades, preocupaciones, conflictos. Es importante eso, la capacidad de gestionar nuestras emociones. Es importante nosotros tener en cuenta también cómo nos enfrentamos a cada situación, a cada situación, a cada conflicto. Recuerde que un conflicto no tiene que ser una pelea, un conflicto es la oportunidad de llegar a un acuerdo, un conflicto es la posibilidad de aprender de otra persona. Un conflicto es la posibilidad de mejorar, de hacer las cosas bien y de cambiar como tal un proceso, un procedimiento que va a generar como tal un beneficio. Y ese beneficio siempre dentro de eso busquemos ese gana-gana. No podemos buscar necesariamente desde el narcisismo que nosotros solamente salgamos ganando en una discusión o en un conflicto, en una situación de desacuerdo, sino que frente a eso busquemos complementar perspectivas, pensamientos, percepciones para que a partir de eso lleguemos a un acuerdo, teniendo en cuenta que en el trabajo estamos bajo un objetivo en común.
Lo mismo pasa dentro de la familia, estamos en un objetivo en común. Entonces, ¿para qué nos vamos a matar? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Para qué nos vamos a agredir? ¿Para qué nos vamos a acrecentar un problema sabiendo que todos estamos bajo un objetivo común? Trabajamos, recibimos un salario, con nuestro trabajo y la calidad de nuestro trabajo aportamos a las metas organizacionales. Y si a la organización le va bien, pues efectivamente a nosotros nos va bien. Y si a nosotros nos va bien, pues a nuestra familia les va a ir muchísimo mejor. Y la responsabilidad es la capacidad de priorizar. Generalmente nosotros asumimos muchas responsabilidades y tenemos muchas cosas para hacer, pero muchas veces esas responsabilidades y funciones nos sobrepasan porque no sabemos priorizar, no tenemos la capacidad de priorizar. Debemos hacer un alto ahí en nuestro camino, y hacer un alto no es perder el tiempo, antes al contrario es ganar tiempo y establecer prioridades, organizar nuestras funciones, organizar nuestras actividades, definir qué recursos necesitamos, definir qué tenemos, cómo nos tenemos que preparar para enfrentar esas responsabilidades que hay que hacer, y eso nos va a llevar a nosotros a dar una mejor respuesta, no como muchos padres de familia que viven el estrés de organizar los materiales de que tiene que llevar el hijo al colegio el día siguiente a las 10, 11 de la noche. Y a las 10, 11 de la noche corriendo buscando el vecino, buscando por allá en cajones o buscando donde hay una papelería abierta para comprar las cosas. ¿Por qué? Porque es que todo lo dejamos para lo último, porque es que nosotros no planeamos, no organizamos, no nos preparamos, no organizamos el tiempo, estamos todavía que es que en el camino se van arreglando las cargas, y eso no siempre funciona. Si nosotros somos disciplinados, planeamos, nos organizamos, preparamos como tal nuestro tiempo, nuestro día a día, vamos a poder prever situaciones frente a las cuales vamos a poder responder de una forma mucho más asertiva. Y las enfermedades, el dolor y nutrición también afectan como tal en los niveles de estrés. La salud es un tesoro que nosotros tenemos, pero es un tesoro que nosotros podemos perder dependiendo cómo gestionemos nosotros nuestra vida, nuestro día a día, dependiendo cómo actuemos y la conciencia de autocuidado que nosotros tengamos. Si nosotros no cuidamos de nosotros, pues la salud se va a perder. Si nosotros no cuidamos de nosotros, pues van a venir una serie de consecuencias que van a generar bastante afectación y bastantes problemas y dolores de cabeza para nuestras vidas. Entonces, nosotros no queremos estar enfermos, nosotros queremos estar siempre disfrutando de salud, tanto física como mental. Pues para eso hay que tener una conciencia de autocuidado y gestionar positivamente cada situación, cada momento de nuestra vida, pero también saber que dentro de ese autocuidado debemos garantizar una buena alimentación, debemos una alimentación balanceada, una higiene del sueño adecuada, oportuna, donde tengamos el tiempo adecuado para nosotros dormir. Recuerde que son mínimo entre 8 y 9 horas en edades entre 18 y 64 años. Ese es el tiempo que debemos dormir. También debemos tener esa capacidad para saber que nuestro cuerpo necesita ejercitarse, por tanto hay que combatir el sedentarismo que nos están trayendo las redes sociales y que tantas enfermedades crónicas no transmisibles están generando, como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades gastrointestinales, enfermedades musculoesqueléticas. ¿Por qué? Por el sedentarismo, porque las redes sociales, porque la tecnología nos lleva a estar mucho más quietos. Entonces sí hay que sacar esos espacios donde podamos hacer actividad física. Recuerde que para edades entre 18 a 60 años, el tiempo de actividad física tiene que ser entre 150 a 300 minutos semanales, es decir, entre 3 a 5 horas semanales. Distribuyéndolo en la semana, pues equivaldría más o menos a 45, 50 minutos diarios de actividad física. Eso nos va a servir, claro, permite que nuestro cuerpo esté fortalecido, fortalece nuestros huesos, aumenta la masa muscular, pero también a nivel neurológico también hace lo suyo, porque lleva primero a que se segreguen o se descargue como tal energía, y que se segreguen sustancias químicas que ayudan en nuestro bienestar,
que bajan los niveles de estrés y tensión, que aumentan los niveles de bienestar y hace pues que nosotros nos podamos sentir bien. Y si a nivel neurológico se da todo ese proceso adecuado, pues sencillamente nuestras capacidades cognitivas se van a dar de una mejor manera y vamos a tener una mejor respuesta dentro de todos esos procesos. Entonces, ya para terminar, algunos consejos o tips que es importante que tengamos en cuenta dentro de la empresa, desde el empleador, medidas de seguridad y protección de la salud de los trabajadores, crear y adaptar el puesto de trabajo de acuerdo al trabajador. Muchas veces esperamos que es que el trabajador tiene que venir a adaptarse al puesto de trabajo. Ahora no funciona así. Ahora es nosotros desde la empresa cómo vamos a adaptar ese puesto de trabajo de acuerdo a la persona, de acuerdo a ese funcionario, para que pueda dar una buena respuesta, pero principalmente para que lo podamos proteger. Recuerden, no es una máquina. Si una máquina necesita mantenimiento preventivo, pues nosotros como seres humanos mucho más necesitamos de todos esos procesos de cuidado. Obtener el mobiliario necesario, que genere confort, que la persona se sienta cómoda, contar con el personal necesario. No podemos exprimir a los trabajadores esperando que una persona haga el trabajo de tres, y muchas veces pasa que renuncia una persona y entonces quien está ahí asume su cargo y asume el cargo de la persona que renunció, supuestamente temporalmente, mientras se consigue la persona que va a venir a reemplazar la persona que se fue, pero eso se perpetúa en el tiempo. Ese temporal pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año, 2 años, y todavía estamos esperando que lleguen a reemplazar la persona que se fue, y yo estoy haciendo el mismo trabajo por el mismo salario y esforzándose mucho más y sacrificando como tal tiempo de calidad. Entonces sí es tener muy claro esas funciones, esos puestos de trabajo, un buen análisis de puesto de trabajo, un buen manual de funciones que me permita a mí definir si ese puesto es para una persona o necesitamos más personas ahí. Un programa de bienestar bien estructurado dentro de la organización. Eso es principal, y dentro de ese proceso de bienestar, no solamente verlo desde los incentivos laborales, desde la promoción laboral, sino también desde todo lo que ofrecemos a los trabajadores para que puedan tener tiempo de calidad, para que puedan equilibrar vida personal con vida laboral, momentos de descanso, de recreación, de deporte, de ocio, de aspectos de interés. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros trabajadores puedan desconectarse y puedan hacer algunas variaciones y matices dentro de su cotidianidad, practicando un ejercicio, practicando una actividad cultural, recreativa, tocando un instrumento, todas aquellas cosas que son importantes? Bienestar laboral y familiar siempre será muy importante si nosotros involucramos la familia dentro de la empresa, como empleadores, como empresa, como organización, donde ese programa de bienestar también tenga ese alcance para las familias. Eso va a permitir que tengamos ese acercamiento de ambas partes, que se logre establecer una alianza, y esa alianza va a llevar a que se baje un poco la carga y a que dentro de la empresa se trabaje por la familia, y que dentro de la familia se trabaje también por la empresa. Entonces se va a adquirir muy buenos resultados y hace que los trabajadores o funcionarios tengan menos niveles de estrés y que por tanto su salud mental esté mucho más protegida. Una buena planeación, un buen proceso de capacitación y formación, y ese proceso de capacitación y formación, recuerda, hay que hacerlo de acuerdo a las necesidades y realidad organizacional. No es lo que nosotros creemos que las personas necesitan, es lo que las personas realmente necesitan. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues incentivando la participación de las personas en ese proceso de construcción de un plan de formación. Ellos son quienes van a decir qué necesitan y qué les gustaría recibir. Asertividad en elementos de protección personal. Ahora se habla de elementos de protección personal con enfoque de género. Entonces también es importante que tengamos en cuenta que esas botas platineras para el hombre no van a tener el mismo confort que esas botas platineras para una mujer, porque el peso es diferente. Por tanto, eso va a generar mayor afectación en su capacidad física y se va a sentir mayormente fatigada, y su día va a ser un poco más difícil. Entonces sí hay que tener en cuenta cómo estamos entregando los elementos de protección personal, si estamos teniendo capacidades y características individuales, y si estamos teniendo también ese enfoque de género dentro de nuestro trabajo.
incapacidades y ausentismos, pues revisar qué es lo que está pasando y eso nos dice a nosotros qué problemas o problemáticas hay dentro de la organización y nos da como tal las vías para nosotros intervenir. Políticas de desconexión laboral, esa política de salud mental importante que esté dentro de la organización, gestión de actividades y funciones, esa empresa consciente, y empresa consciente es que vea a su trabajador, a su funcionario como un ser humano, como una persona que debemos garantizarle bienestar, seguridad y que debemos buscar que se sienta feliz porque la felicidad se va a traducir en productividad, una cultura organizacional de respeto, una cultura organizacional de desconexión laboral, una cultura organizacional de comunicación, de posibilidad de participación, una cultura organizacional que promueva la salud mental, que prevenga los riesgos laborales y que permita la participación de todos en ese proceso. Unas buenas pausas activas dentro del trabajo, pero esas pausas activas también hay que darle matices porque si no se vuelve monótona, se vuelve rutinaria y nos da pereza hacerlas. Esa es la verdad. Entonces tenemos que inventarnos cosas que sean llamativas, no siempre lo mismo, el mismo estiramiento todos los días, sino que podamos darle algunas variaciones para que las personas puedan sentir motivación. Yo siempre les llamo pausas psicoactivas porque lo que hacemos es generar ese estado de estimulación en las personas, pero para eso debemos ser muy creativos. Aprovechar los procesos de inducción y reinducción y tener en cuenta los indicadores organizacionales que nos permitan a nosotros hacer el seguimiento dentro de la organización. Y a nivel personal, tener esa conciencia de autocuidado y dentro de esa conciencia de autocuidado garantizar todo aquello que beneficie nuestra salud mental. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar acá conectados en esta charla. Espero que se hayan llevado algo positivo para sus vidas y que esto que aprendimos el día de hoy podamos llevarlo para nuestro trabajo, para nuestra casa, para nuestra sociedad, podamos replicarlo porque desde ahí es que empieza la verdadera transformación y el verdadero cambio. Muchísimas gracias y fue un placer para mí estar con ustedes el día de hoy.